Junio de 1944, Campamento Scottsbluff, Nebraska. 40 prisioneros de guerra alemanes permanecían sentados con la espalda rígida en mesas al aire libre, con la mirada escudriñando la trampa que sabían que se avecinaba. Les habían enseñado que los estadounidenses eran bárbaros, que la civilización terminaba en las fronteras de Alemania. Entonces los granjeros sacaron bandejas de maíz dorado a la parrilla, con la mantequilla derritiéndose por los lados, y las colocaron frente a los prisioneros. Hans Faise se quedó mirando. En Alemania, el maíz se utilizaba como alimento para los cerdos. Alimento para animales. La risa comenzó nerviosa, luego amarga. Nos alimentan como al ganado, dijo un prisionero, tal como prometió el peletero. Pero entonces un granjero estadounidense llamado Earl, que había perdido a su hijo en la guerra, cogió una oreja, le dio un mordisco y cruzó miradas con Hans. Esto es lo que comen los hombres libres, dijo. Uno a uno, los alemanes lo probaron. Sus rostros cambiaron. Sorpresa, y luego algo más profundo. Les habían mentido sobre todo. Y una simple verdura estaba a punto de desmoronar toda una vida de propaganda. Si quieres escuchar más historias impactantes jamás contadas que la historia intentó enterrar, suscríbete ahora mismo y deja un comentario diciéndome desde qué ciudad nos estás viendo. Me encanta ver hasta dónde puede llegar la verdad. A las 3 semanas de cautiverio, Hans ya había desarrollado una rutina. Despertarse al amanecer, lavarse en la bomba de agua, hacer fila para la asignación de trabajo. Mantén la cabeza baja, cumple con tu deber, no pienses demasiado. Lo más difícil fue no pensar. Las plantaciones de remolacha azucarera necesitaban mano de obra. Todos los hombres estadounidenses en edad laboral estaban o bien en el extranjero o trabajando en fábricas, y las cosechas no podían esperar. Así que los prisioneros salieron en grupos de 10, con guardias vigilando desde las plataformas de los camiones hacia campos que se extendían más allá de cualquier cosa que Hans hubiera visto en Alemania. El trabajo era extenuante. El sol era implacable, pero había pausas para beber agua, pausas de verdad, con vasos de hojalata que se pasaban de mano en mano, y guardias que parecían casi disculparse por el calor. Hans trabajaba junto a los ciervos casi todos los días, su silencio resultaba reconfortante, como el de los hombres que habían compartido trincheras. Los agricultores estadounidenses eran fríos pero justos. Demostraron lo que había que hacer, aclarar las hileras, arrancar las malas hierbas, con cuidado de no dañar las plantas jóvenes, y luego se retiraron. Sin palizas, sin gritos, solo trabajo duro y honesto bajo un cielo tan azul que dolía mirarlo. No son lo que esperaba, dijo Klause una tarde, secándose el sudor de la cara. El chico era demasiado joven, demasiado ingenuo, aún creía que la guerra daría un giro en cualquier momento y que todos volverían a casa como héroes. Son exactamente lo que esperábamos, corrigió Hans bruscamente. Débiles, usándonos como mano de obra en vez de luchar en su propia guerra, pero mientras lo decía, observó a un granjero estadounidense, de pelo rubio y complexión robusta, trabajar la hilera contigua. Las manos del hombre estaban tan callosas como las habían estado los padres de Hans. Su espalda se encorvaba de la misma manera. Cuando se enderezó para beber agua, el cansancio reflejado en su rostro era de todo menos suave. Dier sorprendió a Hans observándolo, pero no dijo nada. Esa era la forma de ser de Dier, dejar que uno llegara a verdades incómodas por sí mismo. Al final de la 3ª semana, algo extraño había sucedido. Los grupos de trabajo se habían vuelto eficientes. Los estadounidenses aprendieron a demostrar con gestos en lugar de gritar. Los alemanes aprendieron que granjeros querían las hileras con una separación exacta de 10 centímetros y a cuales no les importaba que fueran de 12,5 centímetros. Seguía sin haber conversación. El idioma y la historia se interponían entre ellos como alambre de púas, pero había un ritmo. Casi un entendimiento. Entonces llegaron las noticias sobre la granja de Arlutechkins. El traductor del campo, el soldado Tom Michen, las dio durante el pase de lista vespertino. A partir del lunes, el grupo 3 rotará a propiedad de los Utechkins. 2 semanas de trabajo, cosecha de remolacha azucarera y maíz. Hans estaba en el grupo 3. También Dier, Klause y otros 8, entre ellos Kurzimer, el hijo del antiguo informante de la Gestapo, quien pasaba las noches recordando a quien quisiera escuchar que seguían siendo soldados alemanes, no mascotas estadounidenses.
Conozco la granja de los Utechkins, murmuró uno de los guardias a otro. No es lo suficientemente silencioso. Earl perdió a su hijo en Normandía. Esto promete. Hans sintió un escalofrío en el estómago. Un padre que había perdido a un hijo. Un grupo de trabajadores alemanes. Aquí se resquebrajaría la farsa de la civilidad de la Convención de Ginebra. Aquí la verdadera guerra, la que vivía en el dolor y la rabia, mostraría por fin sus colmillos. El sábado llegó la verdadera sorpresa. Margaret Utechkins, aparentemente ignorando los deseos de su marido, había organizado una comida comunitaria. Una tradición, explicó Tommy, incómodo. Reunión de fin de verano para todos los grupos de trabajo. Familias estadounidenses y prisioneros alemanes juntos. Lleva haciéndolo 15 años, dijo Tommy. La voz del traductor se mantuvo cuidadosamente neutral. No dejaremos que la guerra lo cambie. El barracón estalló en vítores. Algunos prisioneros rieron, nerviosos e incrédulos. Otros guardaron silencio, calculando. Kurt Zimmer se plantó en el centro, su voz se abrió paso entre el bullicio. ¿Es una trampa o una humillación? ¿Quieren vernos mendigar sus obras? ¿O es la Convención de Ginebra?, dijo Dyer con suavidad. Y ellos siguen las reglas. ¿Reglas?, espetó Kurt. ¿Eso es lo que crees que es esto? Intentan hacernos olvidar quiénes somos. Olvidar nuestro deber. Nuestros hermanos siguen luchando. Hans sintió 40 pares de ojos clavados en él. Era más joven que Dyer, menos intimidante que Kurt, pero algo en su rígida certeza lo había convertido en la conciencia del barracón, aquel que les recordaba en silencio y constantemente que no se confiaran, que no olvidaran. Iremos, dijo Hans finalmente, con voz monótona. Comeremos su comida si es necesario, pero no olvidaremos. Ni quiénes somos, ni lo que han hecho. Sonó contundente al decirlo, como resistencia, como honor. Pero esa noche, tumbado en su litera, Hans sintió algo moverse en su pecho, una fisura en la certeza a la que se había aferrado como a una armadura. Porque la verdad era que ya no sabía qué esperar. No sabía si a Utechkins le escupiría en la cara o le dispararía, o si simplemente se quedaría allí, en silencio y afligido, mientras Hans cosechaba los mismos campos que una vez trabajó su hijo muerto. Lo único que Hans sabía con certeza era que ese domingo por la tarde entraría en esa granja y nada, ni el entrenamiento, ni la propaganda, ni siquiera su propio miedo, lo había preparado para lo que vendría después. El sol se ponía en el horizonte cuando marcharon por el camino de tierra hacia la granja de Utechkins. 10 prisioneros alemanes flanqueados por 2 guardias que parecían preferir estar en cualquier otro lugar. Las manos mantenían su espalda recta, su rostro inexpresivo. Fuera lo que fuese lo que le esperaba, humillación, confrontación, algún elaborado juego psicológico estadounidense, lo soportaría con dignidad. Entonces vio las mesas, largas y de madera. Mesas dispuestas al aire libre bajo un grupo de álamos, cuyas ramas filtraban una luz dorada. Familias estadounidenses reunidas en pequeños grupos. Granjeros que Hans reconoció de los campos, sus esposas, sus hijos, corrían entre las mesas con la alegría espontánea de quienes nunca habían conocido la guerra en su propia tierra. Una banda se preparaba cerca del granero, alguien afinaba un violín, y el olor a humo de carbón, carne asada y algo dulce que Hans no pudo identificar. Margaret Utechkins salió de la granja con una cesta, el pelo canoso recogido, el rostro surcado por el cansancio de quien llora en privado y sonríe en público. Asintió a los prisioneros con una mirada amable pero cautelosa, e hizo un gesto hacia las mesas. Por favor, tradujo Tommy. Siéntense, coman. Los alemanes estaban sentados en un extremo, rígidos como postes. Los estadounidenses se agruparon en el otro, las conversaciones se apagaron mientras ambos grupos se observaban mutuamente a través de 3 metros de césped que parecía un campo minado. Hans sentía la mirada de Kurt Zimmer sobre él, midiéndolo, juzgándolo, esperando a ver si alguien cedía. Filas. Luego llegó la comida. Mujeres campesinas se movían entre las mesas con bandejas, pollo frito que brillaba con grasa, ensalada de patatas con huevos y pepinillos, galletas tan frescas que humeaban al partirlas. Gruesas rodajas de tomate, aún tibias del domingo, delataron el estómago de Hans con un gruñido bajo. Hacía años que no veía comida así.
No eran raciones, no eran para sobrevivir, sino abundancia. Un granjero estadounidense, de mediana edad, curtido por el sol, alguien con quien Hans había trabajado esa semana, colocó una bandeja justo delante de los prisioneros alemanes. Sobre ella, dispuestas como una ofrenda, había mazorcas de maíz, chamuscadas por la parrilla, con la mantequilla derritiéndose en ríos dorados por los lados, aún crepitando levemente por el calor. Hans lo miró fijamente. Los ciervos se quedaron muy quietos. Maíz, pienso, forraje para cerdos, lo que se cultivaba para engordar al ganado antes del sacrificio. Klaus miró a Hans, confundido. Otro prisionero, un antiguo peón agrícola de Baviera, soltó una risa corta y aguda. Esto es comida para animales, dijo en alemán, lo suficientemente alto como para que se le oyera. Nos alimentan como ganado. La risa se extendió, nerviosa al principio, luego amarga. Confirmación de todo lo que les habían enseñado. Los estadounidenses no entendían de civilización, no entendían de cultura. Probablemente comían con las manos y dormían en graneros. Y Lutechkin se levantó tan bruscamente que su silla rechinó contra la tierra compactada. El patio quedó en silencio. Incluso los niños dejaron de correr. Earl era un hombre grande, se dio cuenta Hans. No alto, pero sí robusto, con hombros curtidos por décadas de trabajo y manos que parecían capaces de romper postes de cerca. Su rostro, curtido más allá de las orejas, estaba esculpido por el dolor, casi como un anciano. Caminó hacia la mesa alemana, y Hans sintió como cada músculo de su cuerpo se tensaba, preparándose para el impacto. Margaret tocó el brazo de su esposo. Pero Earl no la miraba. Tomó una mazorca de maíz del plato, la sostuvo un instante, algo fugaz cruzó su rostro. Tal vez un recuerdo, o un dolor demasiado profundo para expresarlo con palabras. Entonces le dio un mordisco. La mantequilla le goteó por la barbilla. Masticó despacio, con atención, con la mirada fija en el rostro de Hans. Cuando habló, su voz era áspera como la grava. A mi hijo le encantaba esto. Lo último que cociné antes de que partiera. Una pausa, pesada como piedras. Murió en la guerra de tu país. Earl levantó el maíz, con el jugo escurriéndole por la muñeca. Esto es lo que comen los hombres libres. Lo dejó caer sobre la mesa. El sonido al golpear la madera resonó como un disparo. Luego Earl se alejó, con la espalda rígida y las manos temblorosas. Hans no podía respirar. A su alrededor, la risa se había extinguido por completo. Los demás prisioneros permanecían inmóviles, atrapados entre el desafío y algo más, algo peligrosamente cercano a la vergüenza. Dier extendió la mano lentamente, tomó una mazorca de maíz y la sostuvo como si fuera a explotar. Luego le dio un mordisco, con una expresión cuidadosamente neutral. Sus ojos se abrieron de par en par. Dios, soy Himmel, susurró. Pruébalo. Hans negó con la cabeza, con un músculo de la mandíbula tensándose. No, este era el límite. No lo haría, no podía, pero Klaus ya había extendido la mano hacia una. Mordió con cautela, luego con más confianza, su rostro transformado, la sorpresa se derritió en algo parecido al asombro. Otro prisionero entró, y luego otro. Hans los observaba, con horror y confusión luchando en su pecho. Parecían hombres descubriendo algo precioso, algo que les habían dicho que no existía. Al otro lado del patio, Lutechkin estaba de espaldas a todos, con la mano de su esposa sobre el hombro, temblando de pies a cabeza por el esfuerzo de no derrumbarse. Y Hans comprendió con una repentina y terrible claridad que aquello no era guerra psicológica. No era una trampa. Era un padre sirviendo la comida favorita de su hijo muerto a los enemigos de su hijo porque su esposa le había pedido que eligiera la misericordia en lugar del odio. Y Hans se había reído de ello. El maíz cambió algo. Hans no podía definirlo, no quería reconocerlo. Pero durante las semanas siguientes, sintió el cambio como un hueso que sana mal, doloroso, inevitable e imposible de ignorar. El trabajo continuó. La remolacha azucarera dio paso a las verduras de temporada tardía, y las cuadrillas alemanas se movían por los campos de Earl con la misma eficiencia que habían desarrollado en otros lugares. Pero ahora había pequeños momentos que resquebrajaban la cuidadosa distancia entre ambos bandos.
había mantenido la calma. Un granjero estadounidense tarareando mientras trabajaba. Mozart, nada menos. Una pieza que la madre de Hans solía tocar en su viejo piano. Close mostrándole una foto de su hermana pequeña a uno de los guardias, quien sacó su propia cartera para revelar a una hija con la misma sonrisa de dientes separados. Dier arreglando una bomba de riego averiada que había desconcertado al mecánico habitual de la granja, ganándose un gesto de respeto a regañadientes de un hombre que apenas lo había mirado antes. Hans se fijaba en todo y fingía no darse cuenta de nada. Trabajaba más duro que nadie, como si el agotamiento físico pudiera acallar las preguntas que se multiplicaban en su cabeza. Estos estadounidenses no eran débiles. Trabajaban de sol a sol junto a sus prisioneros, con las manos igual de callosas, la espalda igual de encorvada. Cantaban mientras trabajaban extrañas canciones de sonido rasposo sobre trenes y desamor. Pero cantaban como solían hacerlo los soldados alemanes antes de Normandía, antes de que todo se volviera oscuro, desesperado y torcido. Earl rara vez hablaba directamente con los prisioneros, pero su presencia era constante. Hans lo observaba como un soldado observa territorio enemigo, buscando alguna debilidad. Para comprobar que la máscara se resbalaría. Pero Earl era exactamente lo que parecía, un hombre consumido por el dolor, trabajando porque detenerse significaría ahogarse. A veces, Hans lo sorprendía mirando fijamente el campo lejano, el de maíz más alto, con el rostro tan demacrado por la pérdida que Hans tenía que apartar la vista. Era más fácil cuando los estadounidenses eran monstruos, más sencillo cuando el enemigo mantenía su forma. El punto de inflexión llegó un miércoles a finales de agosto, con temperaturas que superaban los 38 grados y un aire tan denso que resultaba asfixiante. Close estaba trabajando en la línea de riego cuando tropezó. Hans pensó que se había caído, y empezó a gritarle algo cortante sobre prestar atención. Entonces Close cayó de bruces al suelo y no se levantó. Todo sucedió rápido y lento a la vez. Hans corriendo, gritando pidiendo ayuda, un ciervo volteando a Close de lado. La piel del chico gris, su respiración superficial, un golpe de calor evidente en cada síntoma. Y entonces Earl apareció, arrodillándose en la tierra, su gran mano sorprendentemente delicada al levantar a Close como si no pesara nada. «Llévalo a la sombra», ladró Earl, ya en movimiento. «Tommy, llama al médico del campamento». Llevaron a Klaus al granero, Earl le sostenía la cabeza para que no se le cayera. Margaret apareció con paños húmedos y hielo de la bodega envuelto en toallas. Earl recostó a Klaus en el lugar más fresco, le presionó el hielo contra el cuello y las muñecas, y le habló en un inglés que Klaus no entendía, pero al que respondía de todos modos. El tono, la urgencia, el sonido inconfundible de alguien que se negaba a dejarlo morir. «Quédate conmigo, hijo», repetía Earl. «Quédate conmigo». Los ojos de Klaus se abrieron lentamente. Estaba delirando, llorando, y las palabras salían atropelladamente en alemán, demasiado rápido para que Tommy las tradujera. «Burro», repetía. «Burro, burro, gracias», una y otra vez, como una plegaria. Earl apretó la mandíbula. No lo soltó hasta que llegó el médico del campamento. E incluso entonces, se quedó atrás, como si no pudiera creer lo que acababa de hacer. Salvó a un soldado enemigo, lo llamó hijo. Hans observaba desde la puerta del granero, con un nudo en la garganta que se negaba a nombrar. Esto no era propaganda, no era estrategia. Earl Lutechkins había perdido a su hijo a manos del país de Hans, en la guerra de Hans, tal vez incluso por una bala disparada por alguien que vestía el mismo uniforme que él. Y aún así, corrió a salvar a Close. Aún así, lo cargó como si importara. Esa noche, tumbado en su litera mientras Close se recuperaba en la enfermería, Hans finalmente se permitió formular la pregunta que había estado evitando durante semanas. ¿Nos mintieron? Su voz sonó extraña en la oscuridad. ¿Ingenuos sobre todo? La respuesta de Dier fue tranquila pero firme. «Come el maíz, Hans». «Solo es maíz». «Pero sí, mintieron sobre todo». Hans cerró los ojos, sintió que todo su mundo se tambaleaba. Porque si habían mentido sobre que los estadounidenses eran monstruos, ¿qué más era mentira? El rey de los 1000 años, la raza superior. La guerra que les habían dicho que era noble, necesaria y justa.
si el maíz podría ser alimento para hombres libres en lugar de cerdos, si el enemigo podía tener a Mozart y misericordia, entonces tal vez, solo tal vez, Hans Fischer había pasado toda su vida creyendo una historia que nunca fue cierta. Y ese pensamiento era más aterrador que cualquier campo de batalla en el que hubiera estado. A finales de agosto, sucedió algo extraordinario que nadie se atrevía a mencionar en voz alta. Los grupos de trabajo dejaron de sentirse como campamentos enemigos separados por guardias armados y comenzaron a sentirse, no exactamente como amigos, sino como algo parecido, un ritmo, una comprensión. Los estadounidenses les enseñaban béisbol a los alemanes durante los descansos para almorzar, demostrándoles con exageradas pantomimas cómo batear, cómo correr las bases. Los alemanes les enseñaban juegos de cartas que no requerían un idioma común, solo atención, memoria y el lenguaje universal de la competencia. Klose aprendía frases en inglés a un ritmo alarmante, su joven cerebro absorbía palabras como la tierra absorbe la lluvia. Incluso Kurt Zimmer había dejado de dar sus sermones nocturnos sobre lealtad y deber, aunque lo observaba todo con ojos entrecerrados, catalogando las traiciones que denunciaría cuando, si es que alguna vez regresaban a casa. Hans se encontró trabajando junto a Earl, casi siempre. Ninguno de los dos hablaba mucho, pero se comunicaban en la forma en que se movían entre las hileras, en cómo Earl señalaba una mala hierba que Hans había pasado por alto, o en cómo Hans indicaba una sección que necesitaba más agua. Una vez, Hans recogió el sombrero que Earl había dejado caer y se lo devolvió. Earl asintió. Era suficiente. Margaret traía tartas los viernes, de manzana, de cereza, y una vez una de crema pastelera que hizo que Klose casi llorara de alegría. Los prisioneros empezaron a pedir maíz específicamente para las comidas, y el cocinero del campamento accedió, asándolo como Earl le había enseñado. Hans lo comía sin pensar ahora, el sabor le resultaba familiar. Y bueno, y solo a veces sentía el fantasma de la vergüenza por cómo se había reído aquella primera noche. Una tarde, a principios de septiembre, Earl dejó que Hans trabajara el campo más alejado, el que tenía el maíz más dulce, aquel al que Hans lo había visto mirar fijamente con esa expresión cruda y quebrada. Earl no dio explicaciones, simplemente le dio las herramientas a Hans y se marchó. Pero Hans entendió que aquel era el campo de Joseph, el territorio del hijo, y que Earl estaba dejando que un soldado enemigo lo cultivara. Hans trabajó aquel campo era como tierra sagrada, porque lo era. Por un instante dorado, suspendido en el calor del final del verano y la bruma de cuerpos exhaustos y comidas compartidas, la guerra se sintió lejana. No había terminado, todos sabían que no era así, pero estaba amortiguada, como una tormenta en el horizonte que, por algún milagro, podría pasar de largo. La paz ya no parecía imposible. Se sentía como el maíz creciendo alto y recto, como la risa cruzando la barrera del idioma, como el peso de la mano de Earl sobre el hombro de Hans. Una tarde, cuando Hans había hecho algo bien con la tubería de riego, un toque tan breve que casi no lo notó, pero quemó como una marca. Entonces llegó septiembre con noticias que lo destrozaron todo. El telegrama llegó un martes. Hans estaba trabajando en el campo cercano cuando apareció Tommy, con el rostro de su traductor cuidadosamente inexpresivo, de esa manera que anunciaba malas noticias. Hans Fischer, preséntese en la oficina del campo. El camino de regreso se sintió como ahogarse. La mente de Hans repasó rápidamente las posibilidades. Reasignación, castigo, tal vez su madre le había escrito después de meses de silencio. No estaba preparado para el funcionario de la Cruz Roja, para el fino papel en las manos del hombre, para las palabras que volverían a abrir su mundo. Su hermano Friedrich, muerto en un bombardeo aliado sobre Hamburgo, a los 16 años. Hans oyó las palabras, las entendió, pero su cuerpo aún no lo creía, así que se quedó allí de pie mientras el oficial expresaba sus condolencias en un alemán diplomático y cuidadoso. Tommy tradujo, aunque Hans ya hablaba suficiente inglés, el protocolo lo exigía. Cuando Hans finalmente regresó al cuartel, la rabia inundó el lugar donde antes había estado la conmoción. Friedrich, su hermano pequeño. El que lo admiraba, el que le había escrito cartas llenas de propaganda de las juventudes hitlerianas y de la inocente fe en que Alemania ganaría, en que Hans volvería a casa como un héroe, muerto, aplastado bajo las bombas estadounidenses, lanzado por aviones estadounidenses, pilotados por hombres que probablemente se parecían a Earl, a los granjeros con los que Hans había trabajado, a los guardias que le enseñaron a jugar al béisbol. Esa noche, Hans no pudo mirar a ninguno de ellos.
No podía soportar la idea de sentarse a otra comida, otra conversación, otro momento de fingir que eran cualquier cosa menos enemigos. Encontró a Earl cerca del cobertizo de herramientas, y las palabras salieron como balas. Mataron a mi hermano. Su inglés se quebró, la furia afilando cada sílaba. Tu gente, tus bombas. Hablas de paz, de maíz. Tu gente asesina niños. El rostro de Earl palideció, luego enrojeció, sus manos se cerraron en puños. Y tu gente asesinó a mi hijo. Se quedaron a 3 metros de distancia. 2 padres ahogándose en el dolor. Y el abismo que se había estado estrechando durante semanas, de repente se abrió, imposible, y de nuevo ancho. Todas las comidas compartidas, toda la cuidadosa construcción de puentes, todos los momentos de casi entendimiento, desaparecidos, quemados por las bombas y las balas, y el peso insoportable de los seres queridos que la guerra se había llevado. Hans se dio la vuelta y se alejó antes de hacer algo imperdonable. Antes de olvidar que incluso la rabia tiene reglas, Hans se negó a salir de su litera durante 3 días. Permaneció allí tumbado mientras los demás prisioneros iban a trabajar, mientras el pase de lista se realizaba sin él, mientras el comandante del campo amenazaba con castigos y Dier abogaba por la paciencia y Kurt Zimmer. Murmuraba que la debilidad los corrompía a todos. A Hans le daba igual. El mundo se había reducido a la fotografía que apretaba en la mano. Friedrich, con 14 años, sonriendo con su uniforme de las juventudes hitlerianas, creyendo todo lo que les habían enseñado. Dier trajo comida. Hans no la tocó. Ni el pan, ni la sopa aguada, ni siquiera el agua, hasta que se le agrietaron los labios y Dier le metió una cantimplora en la boca a la fuerza. La tercera noche, Dier volvió con una bandeja que olía diferente. Hans giró la cara hacia la pared. ¿Por qué me torturas? Su voz sonó áspera, apenas humana. Dier dejó la bandeja con cuidado. Sobre ella, aún caliente, había una mazorca de maíz asada. Porque recordar que eres humano no es tortura. Forgel ajuste es. Hans quería lanzarlo. Quería gritar que la humanidad era una mentira. Esa amabilidad era un engaño. Que la única verdad era la que estaba escrita en la muerte de su hermano, en la muerte del hijo de Earl y en todas las muertes que seguirían ocurriendo hasta que alguien finalmente ganara o todos finalmente murieran. Pero estaba tan cansado, tan desesperadamente, cansado hasta los huesos de cargar con el odio como si fuera una armadura. No se comió el maíz, pero tampoco lo tiró. Esa misma noche, Earl no pudo dormir. Lo había intentado todo, quedarse quieto, leer las escrituras, ayudar a Margaret con los platos, hasta que ella lo empujó suavemente hacia la cama. Nada funcionó. Su mente volvía una y otra vez al rostro de Hans, al dolor crudo que allí se reflejaba, tan parecido al del propio Earl, a la terrible verdad de que ambos eran padres que habían perdido hijos, y a la guerra no le importaba esa simetría. A medianoche, Earl se rindió, se puso las botas y caminó hasta la cerca del campamento. No sabía lo que estaba haciendo, no tenía ningún plan, solo sabía que quedarse en la cama era imposible. El campamento estaba en silencio, salvo por una sola luz que ardía en uno de los barracones. El cuartel de Anza. Earl permaneció allí de pie durante un largo rato, con la última carta de su hijo doblada en el bolsillo como había estado durante meses. Lo había leído tantas veces que los pliegues comenzaban a romperse. Dile a mamá que la quiero. Dile que estoy teniendo cuidado. Dile que todo esto terminará pronto, que volveré a casa, que comeremos maíz y que todo volverá a ser como antes. Pero no sería así. Jamás podría ser. Porque José había muerto y Al tenía el corazón roto, y ni el maíz, ni las oraciones, ni la furia podrían cambiar eso. Por impulso, o tal vez por algo más profundo que un impulso, algo que sentía peligrosamente cercano a Grace, Earl caminó hacia su camioneta, condujo a casa y regresó 20 minutos después con un bulto envuelto en tela. Lo dejó en la puerta con el guardia junto con una nota que había escrito a lápiz en el reverso de una factura de pienso, su letra era temblorosa. Por la mañana, Hans lo encontró. El guardia se la entregó con una expresión que decía que había leído la nota y no entendía nada de aquello, pero que de todos modos estaba siguiendo órdenes. Hans desenvolvió la tela lentamente. Dentro había un tarro de conservas, con la etiqueta escrita con una caligrafía cuidada. Margaret Strawberry, la favorita de Joseph. La nota era simple y directa.
Cada palabra parecía esculpida en piedra. Mi hijo se llamaba José. Tenía 19 años. Odio que se haya ido. Odio esta guerra, pero no te odio a ti. Eso es todo lo que me queda por dar. Hans lo leyó 3 veces. Luego una cuarta. Le temblaban las manos. Las lágrimas brotaron antes de que pudiera contenerlas. No del tipo silencioso, sino del tipo quebradizo, del tipo que proviene de un lugar tan profundo que él había olvidado que existía. Lloró por Friedrich, por Joseph, por cada muchacho que había creído las mentiras y había muerto por ellas. Para sí mismo, para esa parte de él que había muerto en Normandía y que, de alguna manera, intentaba desesperadamente volver a la vida en un campo de prisioneros en Nebraska. Dier lo encontró así, encorvado sobre la nota, con los hombros temblando, sosteniendo el tarro de conservas como si fuera de cristal. Daie no dijo nada, simplemente se sentó a su lado y esperó. Cuando Hans finalmente pudo hablar, su voz era apenas un susurro. Él perdió a su hijo con nosotros. Y él no me odia. No, dijo Dier en voz baja. Él no. ¿Cómo? La pregunta salió desesperada, confusa. ¿Cómo se hace eso? Dier permaneció en silencio durante un largo rato. Creo que eso es lo que han estado tratando de mostrarnos todo este tiempo. Elegir no odiar, esa es la parte difícil. Esa es la verdadera fuerza. Hans miró el frasco que tenía en las manos. En la nota, en la evidencia de que Arlutechkins había conducido hasta el campamento en medio de la noche para darle a su enemigo un regalo que le costó todo y nada. Y Hans comprendió finalmente que aquello no era debilidad. Así era realmente el coraje cuando se eliminaban toda la propaganda y las mentiras.